Bienvenidos a Mati Sport. Hoy vamos a estar analizando lo que fueron estas semifinales. Esta semifinal de la selección argentina. Lo que costó, lo que sufrimos. Un uno por uno. Y nada, los dejo con el video. Arrancando por este análisis vamos a empezar por las formaciones y un uno por uno. Pickford en el arco. Rich James, Stones, Way, Spence, Anderson, Rice, Gordon, Bellingham, Rodgers y Kane. Así formaba Inglaterra. Después por el lado argentina teníamos a Emiliano El Dibu Martínez, Tagliafico, Martínez, Romero, Molina, Paredes, Enzo Fernández, Simeone, McAllister, Álvarez y Messi. Un Julián Álvarez que jugaba más como centro delantero, se perfilaba un poco para la izquierda, pero no era una posición fija que Messi era 9, de hecho se tiraba mucho para el costado derecho, así como hizo casi toda su carrera, pues lo está haciendo ahora. Una Inglaterra-Argentina que empezaba un partido muy raspado, muy agresivo, con un Paredes que iba a topetear a Bellingham. Un partido el cual está siendo bastante friccionado en el primer tiempo. En los primeros minutos se podría decir que hubo dominio inglés que tenían para generar muchísimas chances que no lograban aprovechar. Después, al correr del primer tiempo, Argentina se iba haciendo superior, teniendo un mejor partido. Pero sí nos íbamos al entretiempo con un 0-0, con un Lisandro Martínez amonestado porque teníamos que cortar la contra de Bellingham y una Argentina que cada vez se veía jugarla mejor. Al arranque de la segunda parte, la realidad es que los primeros 2-5 minutos estaba dominando Inglaterra y después en una contraataque, cuando estaba Argentina en su mejor momento, un contraataque inglés llegó. Rodgers la pasó de banda a banda como le hicieron como la mitad de los goles a Argentina en esta campaña. Pues así fue. Anthony Gordon anotaba un gol importantísimo para Inglaterra y pasaban los minutos, pasaron 20 minutos y pusieron línea de 5 ya. Tuchel apostó por la línea de 5 y Argentina hacía cambios interesantes que resultaron. Gonzalo Montiel más defensivo para apoyar la banda. Rodrigo de Paul, que empezó a meter mucho huevo, aunque Simeone estaba jugando un grandísimo partido. Lisandro Martínez salía, entraba Tomendi para ganar los duelos aéreos. Lautaro Martínez entraba por Tagliafico, más de lo mismo, ganar duelos aéreos y aparte sumar más al ataque. Y pasaban los minutos, de hecho en la misma ventana pone más defensas. Tuchel hace una línea de prácticamente 7-6 jugadores, 4 centrales, 2 laterales. Y lleva el golazo de Enzo, un pase de Messi magistral porque se lleva la marca que tenía Enzo encima, le da un pase filtrado donde Enzo remata prácticamente solo y era un golazo. Un Enzo que ya venía rematando hace bastante en el partido desde fuera del área. Y Messi minutos después nomás tendría la oportunidad de tirar un centro majestuoso para que Lautaro Martínez define y liquide este partido. Haciendo un uno por uno entre Pickford y Dibu, creo que el Dibu no tuvo tantas ocasiones que frenar como si las tuvo Pickford. Pickford atajó una barbaridad porque Argentina, pese a que tiraba centros y Inglaterra era bastante más alta que Argentina, ganaba muchísimos duelos y Pickford se tenía que hacer grande. Y había muchas oportunidades de McAllister, de Enzo, de muchos jugadores que pateaban desde lejos y Pickford estaba respondiendo muy bien. Así que yo creo que en el partido por las ocasiones y todo, se la termina llevando Pickford a comparación del Dibu Martínez, ¿no? Después los laterales, Spence contra Molina y Rich James contra Tagliafico. Creo que Spence le comió completamente Simeone, le hacía lo que le quería, si le quería ganar le ganaba de cualquier manera, saltando, corriendo, de todas las maneras Simeone le rompía. Gordon le hizo sufrir a Molina bastante, creo que le hizo sufrir más por el hecho de que Molina atacaba que cuando era el uno contra uno. Cuando era el uno contra uno estaba bastante parejo, los dos son rápidos y Gordon no tiene así una gambeta que digas que se lo puede sacar de encima rápido aprovechando su velocidad. Después Tagliafica contra Rich James. Rich James no atacaron mucho por su lado. La realidad es que Argentina atacó muchísimo más por el sector derecho, por el medio. Y si estaban en el carril izquierdo, la pasaban para el medio. Entonces no, yo creo que capaz lo volvieron un poco loco a James cuando hacían eso del cambio de banda, le rompían acá un poco la defensa y Argentina podría haber dado un pase filtrado más. En cambio Rogers a Tagliafico lo atacó muchísimo más, Tagliafico lo defendió bastante bien. En esa jugada que le ganó en velocidad, creo que es una jugada aislada y Tagliafico encima sirvió muchísimo para el ataque argentino. Después Stone contra Lisandro y Gay contra Romero.
Creo que Stones y Gay tuvieron un muy buen partido, pero no lo supieron mantener durante todo el encuentro. Tampoco ayudó que Tuchel le pusiera línea de 6 y cada vez se encerraran más, se encerraran cada vez más abajo del arco y eso no te termina sirviendo. Pero el Cuti le cerró en muchas ocasiones a Inglaterra, igual que Lisandro, que estaba jugando un grandísimo partido y que salió por la amarilla y porque teníamos que ganar luego los aéreos. Después, Paredes contra Declan Rice. Declan Rice totalmente desaparecido, no apareció en el partido. Paredes le cortaba lo que le quería a Bellingham y a Kane. Jugó un grandísimo partido el número 5 de la selección argentina. Después hagamos un Enzo contra Anderson, porque Enzo, después de que salió Paredes, jugaba un poco más de 5. Un Anderson que a los minutos del segundo tiempo se hizo molestar. No, fue en los minutos del partido, me parece. Me estoy equivocando. Sí, a los minutos, a los 37 minutos se hizo molestar. Lo volvieron un poco loco y no sabía cómo frenar. En cambio, Enzo Fernández ganó muchísimo duelos uno contra uno. También marcó un golazo, pateó bastante de fuera del área. Cuando le tocó ser 5 esta vez respondió muchísimo mejor que antes. Eh, y nada, me pareció un muy buen partido de Enzo superior al de Ardelson. Después un McAllister contra Bellingham. Bellingham tuvo un muy buen partido, lo cortaban los jugadores argentinos cuando veían que les venía solo, si le tenían que hacer falta. De hecho, las dos únicas amarillas que recibió Argentina en esos primeros minutos fue por Bellingham. Y un McAllister que le costó un poco el control, le costaba un poco, pero cada vez fue mejorando más su partido y tuvo dos grandísimas oportunidades que no fueron gol, que a veces entra, a veces no, y la realidad es que no está teniendo mucha suerte el albiceleste. Después un Simeone contra Anthony Gordon. Un Simeone que jugó muchísimo mejor que Gordon, que apareció con un gol y ya está. Porque Simeone le comió la cabeza a la defensa y sobre todo a Spence. Creo que Gordon tuvo también grandes momentos, pero Simeone jugó un muchísimo mejor partido. Después, bueno, hagamos Álvarez contra Rogers. Rogers jugó bastante bien, pero lo mismo que Gordon, después de la asistencia desapareció un poco. También se debe a que el planteo de Tuchel a partir de que marcaron el gol fue defenderse completamente y resignar el ataque. Al minuto 60 Inglaterra ya no atacaba prácticamente. Y Julián jugó un grandísimo partido, también corría bastante, presionaba. ¿Qué decir de Julián? Si Messi no podía presionar, él presionaba por los dos y fue impresionante su partido. Después tenemos un Messi contra Kane, un Kane desaparecido, un Kane que no pudo responder como 9 y un Messi que hacía lo que quería. En un momento se empezaron a meter acá en mitad de cancha a los jugadores ingleses y Kane le quiso meter una patada y se cayó él mismo pese a que él metió la patada. Y eso que le saca tres cabezas a Messi. Messi que jugó un grandísimo partido, que se sacaba a los jugadores ingleses como quería, que metió dos grandísimas asistencias importantes. Creo que Argentina en el uno por uno fue bastante superior a Inglaterra, pero también creo que sirvió el hecho de que el técnico de Inglaterra haya resignido el ataque tan rápido. Porque yo entiendo que puedes estar ganando 1-0, pero resignar el ataque al minuto 60 es, es de no creer. Es de no creer. Y eso lo dijo Bellingham en el anterior partido. Y lo decían y lo decían. Eh, pero bueno, Inglaterra no supo aprovechar la cantidad de jugadores altos que tenía, porque cuando iba a atacar al albiceleste en los últimos minutos, en los últimos 7-8 minutos, cuando Argentina estaba arriba por el tiempo de añadido, no sabían cómo ganar los duelos aéreos. Nico González le ganó 3 duelos seguidos aéreos, no podían dar un centro bien al área. O te ganaba Otamendi, o te ganaba el Cuti, pero no podía Inglaterra y eso que los jugadores ingleses le sacaban una o dos cabezas a los argentinos. Y es de no creer eso, porque uno dice, le sacás dos, tres cabezas al jugador y no le podés ganar aéreamente. Em, Creo que ahí está la diferencia entre trabajar el saldo, trabajar, ganar duelos aéreos y simplemente ser alto. Porque los jugadores argentinos se nota que lo trabajan día con día y los ingleses no, los ingleses son altos y ya está. Y creo que se confiaron por demás en eso. De hecho, en muchas ocasiones que la pelota estaba en el aire y tenían que ir a saltar, los ingleses no saltaban, saltaban los argentinos y le ganaban por eso. Creo que Argentina le ganó en fútbol, le ganó en espíritu, le ganó completamente en corazón, le ganó en todo. Le ganó completamente en todo a una Inglaterra que
no se entendía qué hacía. Y creo que la gran figura de los ingleses termina siendo Pickford por la cantidad de ocasiones que le salvó, porque si no era por Pickford, Argentina podría haber goleado. Creo que o marcar un gol más. Pickford salvó muchísimo a los ingleses, que también se debe al planteo táctico, pero también si no mostrás un poco de rebeldía, no decís vamos a atacar un poco más, y es complicado. Y un Lionel Scaloni que nunca resignó, nunca se rindió, empezó a hacer cambios. Nico González, uno al principio criticaba ese cambio, pero después... Después, ¿qué vas a decir? Después, ¿qué vas a decir? Porque Nico entra, porque Nico da una diferencia completamente en velocidad, en juego, en que no te deja morir ninguna bocha. Nico entró y cambió completamente la dinámica del juego, la verdad. Una Argentina que lo vi bastante sólida, un Rodrigo de Paul que también había entrado de cambio y jugó un grandísimo partido. Lo mismo con Nico González, con Montiel, con Otamendi, con Lautaro. Y eso que los demás que habían salido no habían tenido un mal partido ni para nada, ni por asomo. Pero Argentina es que estaba haciendo... necesitaba esos cambios, necesitaba ese rol que cumplían esos jugadores. Veo a un albiceleste que jugó su mejor partido en el Mundial, porque es la realidad, porque desde la fase de grupos que a Argentina le costó todos los partidos, en 16avos, en octavos, en cuartos y ahora en la final. Y también hay que recalcar algo, a Argentina le costó muchísimo más el partido de octavos y el de semis, que lo terminan ganando en 90, que el partido de cuartos y 16avos. Es impresionante eso, es impresionante. Una Argentina que gana mostrando un buen fútbol, mostrando un buen nivel, apareció el mediocampo. Se venía diciendo que Argentina necesitaba que apareciera en su mediocampo, que apareciera Enzo, que apareciera McAllister, que apareciera Rodrigo de Paul, que aparecieran. Y hoy aparecieron, hoy aparecieron en el partido más importante y lo ganaron mucho de guapo. Lo ganaron muchos duelos de guapo. Porque los ingleses se los notaba cagados, porque los ingleses se los notaba que se sintieron totalmente inferiores. Creo que el problema de Inglaterra es que se sintió muy inferior al seleccionado argentino. Por el técnico que tienen y por los jugadores. Hablaron los ex jugadores ingleses, subestimaron, faltaron respeto completamente a Argentina. Le vino faltando el respeto a Lisandro y al Cuti y les callaron la boca en el partido. Es la realidad. Después saltaron con que Argentina tenía que ser sancionada por esto, por lo otro. La realidad es que la Argentina ya se confirmó que no va a ser sancionada, que no va a pasar eso. Una albiceleste que vuelve a estar en una final de mundo, que de los últimos 4 mundiales en 3 llegaron a la final. Ustedes entienden lo que es eso. El único que no llegó fue porque literalmente los jugadores estaban peleados entre sí, el técnico estaba peleado con los jugadores, era una locura eso. O sea, siempre que Argentina estuvo, digamos, bien con su técnico y bien con los jugadores, llegaron a la final. O sea, llegaron a la final. Capaz podías tener un problema interno con algún jugador entre ellos, pero llegan a la final igual. O sea, Argentina, mientras que esté todo bien entre el cuerpo técnico y los jugadores, va a llegar lejos en el mundial. Y es impresionante. Es impresionante. El seleccionado argentino jugó un grandísimo nivel. Está jugando nuevamente a ese nivelazo. Porque uno me dirá, bueno, pero fue un partido. Pero fue un partido contra Inglaterra. Pero fue un partido el más difícil. Porque todos lo decíamos, era el partido más difícil que iba a enfrentar Argentina. Y lo fue, y Argentina lo ganó, y lo ganó de guapo. Y ahora está en la final, y ahora, 32 años después, por la copa que le robaron al 10, por la que no nos permitieron levantar, Argentina tiene que ganar el domingo. Porque uno decía en cuartos, no le podemos exigir nada, mismo en octavos, mismo en fase de grupos, mismo en iniciados. Ya le ganaste a la semis a Inglaterra, con lo que eso significa. Estás en la final, no te cuesta nada. No te cuesta nada. Una final más, dale. Creo que la albiceleste mostró un grandísimo nivel. También muchos terminamos sorprendidos porque no hubo quilombo entre hinchadas. Capaz entre los jugadores un poco sí. No se entiende qué quiso hacer Bellingham pegándole al Colo Barco, que nada tiene que ver, porque ni siquiera jugó el partido, porque simplemente fue a celebrar y a gritar y con sus compañeros, pero no le faltó en ningún momento el respeto. Un Bellingham que se lo veía más preocupado porque le saquen bien una foto, porque le pongan edits, que el hecho de que
de jugar el partido, porque eso fue el partido en todo. Y cuando terminó fue eso, porque buscaba todo el tiempo, hacía poses, hacía esto, hacía lo otro, pero buscaba todo el tiempo la cámara. Es impresionante. La realidad es esa. Argentina jugó un muy buen partido. Eh, es que uno decía, Argentina necesita cambio y no sabías qué cambiar. No sabías qué cambiar porque todos estaban jugando un excelente partido. Pero eso también era lo que te estaba invitando a Inglaterra, ¿no? El Cuti nuevamente estaba jugando 9. Argentina que buscaba por todos los medios y no conseguía el gol y termina llegando. Em, Creo que el gol más importante fue el de Lautaro, no solo porque por la vuelta en el resultado, por ganarlo en los 90, por lo que eso significa también para el descanso, sino por el hecho de que Lautaro Martínez en el último mundial jugó lesionado. Jugó todo el mundial estando lesionado y le costó errores que no pudo hacer gol. Que no pudo hacer gol, que se quedó con esa espina, que se quedó con ese dolor. Y en este mundial se lo merecía y lo hizo de punto penal, pero uno decía, Lautaro necesita un gol, pero un gol de jugada. Y hoy termina pasando eso. Creo que hace el gol más importante de su carrera. Lautaro Martínez en este partido hizo el gol más importante de su carrera, porque es un partido contra Inglaterra, porque es el partido donde con ese gol lo das vuelta por todo lo que significaba, porque tenías 800 defensas que te sacaban dos cabezas y les ganaste igual. Creo que el Toro era uno de los que más se merecía ese gol porque eh, lo viene buscando hace rato, porque es el segundo máximo goleador del ciclo Scaloni, atrás nomás de Messi. Tiene goles importantísimos en final de Copa América, jugando grandísimos partidos en la finalísima, en la final de la Copa del Mundo y se lo merecía. Se merecía un gol de esta importancia, de esta característica. ¿Y qué decir de Lionel Messi? Dos asistencias que cada vez agigantan más su legado. Y un Lionel Messi que jugó un grandísimo partido, esa es la realidad. Creo que podés hablar, podés decir lo que sea, pero Argentina le ganó de todas las maneras a Inglaterra, una Inglaterra totalmente desaparecida que no sé a quién resaltar de Inglaterra. Capaz Bellingham porque hizo que sancionaran con dos amarillas a los argentinos y porque capaz era el que mejor contra podía hacer, pero tampoco apareció. Gordon nomás apareció cuando era el gol y capaz en una o dos jugadas más. Eh, la realidad es esa, Inglaterra no, uno por uno ves los jugadores y decís no hicieron mucho, pero también es el hecho de a partir del minuto 60 dejar de atacar te condiciona para no hacer un buen partido. Pero bueno, díganme ustedes qué piensan de este partido, los estaré leyendo y espero que me puedan apoyar dándole like, compartiendo el video y nada, eso fue Mati Sport.